Solidaridad. Diálogo. Pensamiento. Comunicación. Sociedad. Fe. El poder de la palabra. Una reflexión sobre nuestras ideas. Buenas noches, bienvenidos a El Poder de la Palabra. Este es el primer capítulo de esta cuarta temporada que desarrollaremos aquí en la pantalla de la televisión provincial, en Canal 13. Para nosotros es un gusto abrir este espacio que imaginamos, pensamos e intentamos y proponemos que sea un espacio permanente de reflexión para los temas que nos interesan debatir, dialogar, sobre los cuales nos interesa dialogar como sociedad. El invitado que tenemos hoy me parece que es una persona, y me han dicho, tiene un diálogo exquisito, así que, bueno, yo lo celebro además por lo que él representa, ¿no? La máxima autoridad de la Iglesia Católica aquí en San Luis, Monseñor Pedro Daniel Martínez. Monseñor, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo les va? El gusto es mío. Bienvenido. No sé si la máxima autoridad, yo pondría al Espíritu Santo que sea la máxima autoridad. Está bien, sí. Usted es corríjame por favor, sexto obispo de San Luis, ¿sí? Es el sexto obispo de San Luis, sí. Yo tengo agendado aquí, miren, Monseñor Pedro Dionisio Tibiletti entre 1934 y 1945. Inicio, claro, primero. Monseñor Emilio Antonio Di Pascua, 1947-1961. Monseñor Carlos María Caferata, 10 años, entre el 61 y el 71. Monseñor Juan Rodolfo Laice, 30 años estuvo, 1971-2001. 30 años, ¿eh? Monseñor Jorge Luis Lona, 10 años, 2001-2011. ¿Y llegó usted? Que lleva ya 4 años. Sí, 4 años. Primero estuve coadjutor, claro, y después obispo titular. Yo recuerdo que Monseñor Héctor Aguirre, arzobispo de La Plata, que estuvo en su ordenación como obispo coadjutor, le dijo: Pedro, ¿en qué lío te has metido? Se permitió hablarle así fraternalmente, sí, y le dijo: Pedro, ¿en qué lío te has metido? Sí, es verdad. Había un lío, había un lío. Es un lío. Es un lío en tantos temas, ¿no? Gobernar nunca es fácil, Ajá, además de ser un arte, ¿no? Y en el gobierno siempre uno trata de hacer las cosas bien, como todos. Y siempre hay cositas y cosas que uno no acierta algunas veces. No acierta, no queriendo, pero... Y luego tomar decisiones siempre exigen elecciones. Y al elegir algo siempre significa dejar algo. Pero sí, es un lío, y más hoy que está todo tan, quizás y más con este Papa. Claro, ¿no? Que propone hacer lío a los jóvenes, por caso. Entonces, en ese sentido, sí. Pero es un problema, un lío entre comillas, ¿no? Para entender, es una gran responsabilidad, son muchas renuncias, pero también muchos alicientes y muchas cosas agradables. Reconforta, ¿no? El escritor Truman Capote solía decir: Dios te da un don y ese don es un látigo. Creo que Monseñor Aguirre dijo algo en este sentido, pero casi al revés. Dijo: bueno, Pedro, tenés una enorme responsabilidad, pero sí, vas a tener un gran acompañamiento. Sí, es así. Y por eso en realidad rezo más que antes de sacerdote. Ahora tengo más miedo, no sé. Antes era un poquito inconsciente. Así es que... Monseñor, ¿usted cómo piensa en términos de tiempo, como obispo, digo, piensa voy a estar tanto tiempo? Porque ahora lo escuchamos al Papa decir, el mío va a ser un pontificado breve, ¿no? No, como en ningún lado que he estado. Nosotros, la Iglesia nos pone aquí o allá al servicio de lo que se pueda y como se pueda. Puede ser largo, puede ser breve, ojalá sea largo porque uno se encariña también y cada salida cuesta. Pero no hay momentos así especiales. Claro. Uno vive como si fuera toda la vida, acá. No hay... Porque no es que haya una carrera que necesariamente después de 3 años o 4 uno tiene que ir a otro lado, después de 5 hay que ir a otro lado. Depende de muchas circunstancias. Así que uno está entregado. Yo estoy entregado a todo y
y estoy contento. Monseñor, ¿qué legado siente que le dejaron quienes lo precedieron como obispo? Yo creo que es una mezcla, una simbiosis entre el legado que han dejado ellos y el puntano, el pueblo fiel de San Luis. Hay algo que ha ido junto, me da la impresión, que es religioso en general. Y es muy, como dicen, amigos, tierra de buenos amigos. Y entonces en ese legado está la cantidad de parroquias, fiestas patronales, los niños de catecismo y confirmaciones, las visitas personales, quizás en otros lugares más distantes. Me parece que el legado puede ser ese contacto más directo. Y el legado, especialmente tenemos la liturgia, el seminario, la formación en general, catecismo. Monseñor, ayúdeme a entender. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Papa cuando nos dice, creo que el mío va a ser un pontificado breve? ¿Qué sabe el Papa que no sabemos nosotros? ¿Por qué piensa eso? ¿Por qué dice eso? Les puedo pedir si quiere hacemos un programa en el Vaticano. Podríamos ir y le preguntamos al no, Papa. Pero bueno, usted lo representa a él aquí. Sí, pero él no nos dice a nosotros, a cada uno, porque uno, por supuesto, entendiendo. Él habrá visto su edad, se me ocurre. Habrá visto experiencias anteriores, quizás una persona con falta de reflejos así para el gobierno, después no gobierna. No sé, me da la impresión. Y habría que preguntarle a él. Es la edad, tiene 78, me parece, y trabaja como si tuviera 30 o 40, a un ritmo. Quizás él ha tenido esa como visión personal de querer dar una limpieza, de reformar cosas, y habrá dicho, bueno, una vez que estén más o menos en orden, ahora doy el paso a otro que lo siga. Pero él ha dicho eso, habría que preguntárselo al Santo Padre. No tendría lo demás, sería un poquito de fantasciencia para mí, porque sería inventar. Pero él es muy hincha de San Lorenzo, eso lo dice. ¿Usted es hincha de algún club así o no? ¿Le gusta el deporte? Y no sé si tengo que decirlo. Yo de Sería chiquito, políticamente correcto, claro. de chico, sí, fui de River, soy de River. Pero sí, esas cosas. Escúchame, es algo que me llama la atención a mí, porque no he observado bien, digo, lo veo al Papa muy cerca permanentemente de Argentina. Digo, ¿Juan Pablo II estaba así de cerca de Polonia tal vez? Yo creo que sí, es natural que así sea, ¿no? El mismo Jesucristo quería Jerusalén, fue a Jerusalén, lloró, dice, no quedará piedra, quería en los lugares, se encariñaba. Pensemos en Lázaro, cuando muere Lázaro, cuentan los evangelios, Jesucristo dice que lloró. Y entonces los que estaban alrededor dijo, se ve que eran amigos, que lo quería mucho. Y así cada papa no viene de Marte, viene de un lugar, de una tradición. Y este papa lo ha transmitido mucho más. Cuando llama por teléfono, cuando está... aunque lo ha hecho con otros países, ¿no? En España, en otros lugares. Entra dentro de esa generalidad que decimos a veces es bien latino. Sí, yo creo que sí, que se le agrega eso mucho más que quizás un polaco o un alemán. Mucho más, ¿no? Claro, lo hace más. Lo cual me parece lo hace más cercano también. Más cercano, más humano en el sentido, sí, es el Santo Padre, vicario de Cristo, tenemos sucesor de San Pedro, pero es cercano. Bueno, Jesucristo era así. Jesucristo, los niños se le iban, y tanto que los apóstoles los sacaban, váyanse, váyanse. Y Jesucristo les decía, bueno, dejen que los niños vengan. Lo cual significa que en Jesucristo habría algo en su modo que no espantaba a la gente, de temperamento, de presencia, no sé. Y con el Papa sucede algo así, uno se siente, por más que no crea, claro, es una persona que invita a hacer una pregunta, a, no sé, a acercarse. Veo que ha sido hombre del año en revistas que son muy populares, y sí, casi hasta frívolas, algunas podrían decir. Y no religiosas propiamente. Claro. Sí, yo creo que es eso, lo del Papa, muy transparente, ¿no? Y eso se va como intuyendo. Por lo que usted me dijo recién, deduzco que todos los cambios que
la línea del Papa a llevar adelante no los va a lograr concretar. ¿No? Usted dice, puede dar el puntapié inicial y después alguien tendrá que continuar con esto. ¿Cree que tendrá tiempo el Papa para...? Bueno, la Porque Iglesia... habla de cambios muy profundos en la Iglesia. ¿O no? ¿Cómo le puedo explicar? Los cambios nunca son violentos. Decían los antiguos, violentum non durat. El que es violento no permanece. La reforma en la Iglesia, si hablamos del Concilio de Trento, es en 1500. Empezaron los seminarios después de tantos... Hay muchas cosas que lleva su tiempo. Y nadie ha empezado y ha terminado así, en unas reformas tan grandes. Si no pone las bases, las cosas se van madurando también. Me parece que quizás aquello que al principio uno pensaba hacer un cambio, con el tiempo dice, bueno, es este cambio, pero de este modo, no de aquel otro. Y el tiempo ayuda, ¿no? Me parece, excepto algunos temas que son urgentes, como el Papa ha tenido, el tema de abuso de menores, Claro. Que ya lo empezó Benedicto XVI, la frase esa tolerancia cero es de él, ¿no? De esa época. Bueno, de hecho en octubre hay un sínodo muy importante, De la ¿no? familia. Para la Iglesia. ¿Sabe cuál es mi visión? Permítame que se la No, comente. sí, no hay problema, Me extralimito, ya que estamos solos. Me extralimito y le digo qué es lo que pienso. Como que el Papa quiere enfrentar, digo en el sentido de poner a la Iglesia frente a la cruda realidad de la familia real hoy en día. Sí, de hecho el primero, el extraordinario que fue el año pasado, Sí. es tomar conciencia cuál es la realidad. Esté o no de acuerdo, ¿cuál es? Pasa esto. Y pidió en todas las diócesis que manifestaran eso. Entonces, en este sínodo ordinario, a la luz de estos problemas reales, ¿qué palabra puede decir la Iglesia? Sin dejar de ser lo que es, pero a su vez acercándose a transmitir eso del modo que sea más oportuno. Es ese, el sínodo va a ver este tema, ¿no? Ciertamente la familia, lo ha dicho ahora, ayer, el miércoles, en la audiencia del miércoles, hay conceptos que no van a poder, realidades que no cambiarían, no podrían cambiar, dejaríamos de ser lo que somos. Por ejemplo, ¿cuál, monseñor? El concepto de familia como de un hombre y una mujer, de un modo estable, en una convivencia estable, entre dos bautizados, ¿no? Que a su vez, nosotros decimos, responde también al orden natural. Aun cuando yo no tenga fe, la familia, ya lo decían los antiguos, si uno piensa en un famoso libro muy lindo para leer, que se llama La ciudad antigua, de Fustel de Coulanges, que está en español, y habla de cómo es la ciudad, cómo eran los griegos, los romanos, y cómo cuando se casaban, sacaban un fuego del hogar, de la chimenea, de la familia, y llevaban a la nueva familia, como un fuego sagrado de cada familia. No era solamente como no seres humanos que puedan juntarse, no, la familia significaba algo, una entrega, una renuncia, una donación. Y eso en el orden natural, y el cristianismo con el bautismo le decimos que es un sacramento, el verdadero, el matrimonio indisoluble. Por ejemplo, ¿no? Se habla de que hay tensiones realmente muy fuertes entre sectores de la Iglesia progresista, podríamos definirlo así, conservadores, como normalmente se dice. Sí. Yo no sé, es verdad, usted lo ha dicho bien, que como se dice, pero a mí personalmente no me gusta hablar así progresista. ¿Por qué? Porque los otros no progresan, sí. El problema es en la verdad que uno cree. Si es más progreso el consumo de droga, no sé si es progreso. Es decir, hay cosas que tienen una relación de verdad y en relación a esa verdad podrán tener. Sí, hay tensiones, de hecho están ahí y no se pueden negar. Algunas son de malas interpretaciones. A lo mejor uno puede decir esta verdad, pero hay matices que no se dicen. Por ejemplo, en las situaciones nuevas, que las llamó Juan Pablo II en el matrimonio, separados y vueltos a unir, y no pueden volver a desunirse esta segunda unión
en aras de decir tengo que volver a la primera, porque ahora ya tengo hijos, ya tengo obligaciones en justicia en esta nueva situación. Y eso fue nuevo con Juan Pablo II, en la Familiaris Consortio. Y entonces dice, bueno, en estas situaciones esas personas no están fuera de la Iglesia. Entonces, lo que el Papa ha hecho hincapié ahora, este Papa, es cuál es la atención pastoral que tendríamos que tener con estas nuevas situaciones. Dios sabrá por qué, no entra a juzgar. Y esto es lo que va, ahí está la discusión. ¿Hasta dónde doy, hasta dónde no, hasta dónde sí? Ahí viene la separación, me parece. Qué interesante, ¿no? Ajá. Digo, lo escuchaba el Papa decir, si una persona es gay y busca al Señor de buena voluntad, decía, ¿quién soy yo para juzgar? Sí, es la frase, sí. Sí. Pero ¿sabe con qué contrasto esta frase, esta expresión del Papa? Con la situación que por caso está viviendo Francia. Digo, hay un silencio del Vaticano sobre el pedido de plácet diplomático para un embajador. Y al menos el gobierno de Francia dicen, indudablemente es por su condición de homosexual. Interpreta al menos este silencio de 4 meses del Vaticano como un no rotundo, ¿no? Al punto de que el presidente Hollande dice vamos a poner nuevos postulantes. Yo encuentro como una pequeña contradicción. ¿Me ayuda, por favor? Lo que sí es, el juicio, acá hay varios temas, ¿no? Hay algo diplomático que uno no conoce qué pasa, los detalles. Es verdad, es embajador ante la Santa Sede, no ante el Estado italiano. Correcto. Entonces, también pasó con Argentina, hubo un problema ahí con un posible embajador que propusieron y entonces después cambiaron. El problema en estos temas no es el juicio a la persona, por eso no soy a quien juzgar. Es decir, Dios sabrá su corazón con él. Y si necesita algo, vaso de agua, necesita un trabajo, necesita una ayuda, todos somos seres humanos, nadie va a estar discriminado por eso. El problema son las funciones y en los lugares. Por ejemplo, si yo tengo que dirigir un coro y estar en un coro y no tengo voz para el coro, no puedo estar en el coro. Quizás acá, en la iglesia, que se mantienen ciertos temas, a la luz de la revelación judeo-cristiana, no es compatible con esa doctrina. Y sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya no es una cosa solo católica. Me parece que ese es el tema. Que cómo puede ser que me pones a alguien para que represente a ustedes en este lugar cuando esa persona no tiene esas condiciones, se me ocurre. Bueno, pero Europa, de ahí... Monseñor, Europa es un territorio, un escenario de una situación muy difícil, ¿no? Con los conflictos a veces raciales y a veces interreligiosos, ¿no? Sí, en este tema es muy difícil, el anterior, porque creo que hay que ver cuál fue la opinión del episcopado o del presidente de la Conferencia Episcopal Francesa a la Santa Sede. Y como creo que el encargado de prensa del Vaticano dijo que eso depende del gobierno de un Estado con otro Estado, me parece yo también tendría que decir lo mismo, que eso depende del Estado Vaticano en cuanto a Estado y el Estado francés. Uno no conoce las cartas que están debajo y por eso podría hablar mal también, ¿no? Monseñor, yo decía que Europa era un escenario conflictivo en estos momentos y también en Oriente, ¿sí? Sí. ¿Cómo ve las noticias que llegan por los medios y que hablan de esta violencia cruel realmente? Hay cosas crueles y no sé si todos saben hasta qué punto es cruel. De los cristianos hay una persecución sistemática, ortodoxos, evangélicos, católicos. Es decir, los que son cristianos. En China también han puesto en la cárcel hace unos días a un pastor protestante porque vino la ley de sacar los crucifijos y de su templo, en afuera.
se opuso y lo pusieron en la cárcel. Y todas las facciones del Estado Islámico nuevo, no de todos los musulmanes, el Estado este nuevo islámico u otros que profesan, tiene una virulencia que no es humana. Pero hay cosas que me parece, hay cosas humanas, debilidades humanas de un ser humano. No estoy justificando, después no creo que aprovechen del obispo para justificar ciertas cosas, pero uno es comprensible. Hay muchas cosas que uno dice, yo quise ser bueno, no pude, ¿no? Hubo una ocasión, no sé. Bueno, pero otra cosa es cuando está premeditado, aquel que le cortan la cabeza, sacan al chiquito de la panza de la mamá, lo cuelgan con el cordón umbilical de los árboles, llevan en unas estacas las cabezas de los niñitos, filman todo eso. Claro, hay algo más acá. Y es muy triste, ¿no? Pero algo pasó también, sería bueno estudiar la historia, cómo fue también una facción del Islam cuando comienzan en el siglo prácticamente XVI. Despellejan vivo en la Plaza del Pueblo al duque de Venecia. Hay un modo del terror que uno dice, bueno, no me opongo porque va a ser terrible. Es una persecución y los medios, ustedes como medios, uno ve, no está explicado eso, a la gente se le oculta el martirio cristiano. Sistemáticamente hay noticias todos los días y las mismas de distintos puntos de vista, y la de los cristianos no aparece siempre, o aparece a mitad. Universitarios, 152 universitarios, pero no agregan que los 140 eran cristianos. Es decir, hay también ciertos ocultamientos que no manifiestan la realidad, entonces va suscitando un problema muy extraño. ¿Y estos ocultamientos no son fruto de una especie de siesta cultural, llamémosle, que viven los medios? Usted dice que hay una intencionalidad manifiesta. El problema es que al menos surge una pregunta. ¿Por qué tienen esa sensibilidad muy exquisita para descubrir todos los errores y se les acaba la sensibilidad exquisita para mostrar estas atrocidades? Entonces, un sacerdote, como se dice, ¿no? Hace más un árbol al caer más ruido que un bosque al crecer. Y entonces la exquisitez es cuando cayó el árbol. ¿Y todo el bosque? Entonces hay algo que por ahí, por eso no digo intención manifiesta, no lo sé, sino me parece que sería bueno pensar si es así o no. ¿Y por qué? Digo, no esta visión parcial, sino ¿por qué este nivel de crueldad, de locura? Es inexplicable. Humanamente no sabría. Yo creo que sí hay algo del demonio, nosotros creemos en el demonio y el misterio de iniquidad, y hay cosas terribles, ¿no? Pues no sé, humanamente van más allá de una malicia humana. Van más allá de una malicia humana. Pero bueno, es el misterio. Jesucristo dijo esto, porque solo los cristianos, es a solo los cristianos. El 99, son 322 cristianos el mes pasado, por mes. En Medio Oriente hay una voluntad política o geopolítica del desplazamiento del cristianismo. En modo violento, otras veces no es violento. Y estas crisis por ahí provocan, por eso es importante el diálogo y encontrar momentos de serenidad, aún viendo eso, tampoco haciendo tanto hincapié en eso, porque va exasperando, Sí, claro. va exasperando. Como las guerras civiles, dejan una herida. El que vivía enfrente a mi casa murió porque lo mató el vecino de acá y al revés, entonces ahí se transmite a los hijos. Es muy duro estas cosas, hay que también saber perdonar, ¿no? Monseñor, la verdad es que cada vez que el Papa habla dice a veces una breve frase, se permitiría uno poder profundizarla muchísimo, ¿no? Y a propósito de lo que fueron los ataques terroristas sobre este semanario francés Charlie Hebdo, que había publicado algunas caricaturas en su portada del profeta Mahoma, el Papa dijo otra frase que creo que encendió polémica, ¿no? Porque dijo,
Bueno, si alguien habla mal inventa de mi mi madre, mamá. tiene que esperar un puñetazo Sí. de mí. Hay que ver, hay muchas frases del Papa que están dichas así, él las rectifica un poco al día siguiente. Lo que pasa es que, claro, están dichas. Y están dichas, pero él quiere decir eso, el que, ¿cómo se llama? El que siembra vientos cosecha tempestades. ¿Eh? Quizá ha querido decir eso. Y después, Me interesa que usted me diga cuál es entonces el límite de esa libertad de expresión que tienen los medios. Porque escuché algunas ideas muy provocativas de Tomás Abraham, el filósofo, que decía que ni siquiera incluso pudiese ser esa la barrera de... Lo que pasa es que por la libertad tiene sus límites, somos criaturas, no somos Dios o el Ser Supremo, si quieren. Tenemos límites, yo no tengo libertad de estar acá y estar ahora afuera al mismo tiempo. Entonces la libertad tiene límites de espacio, límites de tiempo, límites también de culturales. Un niño de 5 años, y entre nosotros dos y adultos, yo hay cosas que puedo informar, pero también adecuadas para que él las entienda. No es que hay límite. Y después el otro límite es el de la verdad. Porque una libertad sin verdad no es libertad. Es decir, yo tampoco puedo informar y dar a conocer cosas que no sean unidas a la verdad, ni siquiera pensar. Si yo pienso no unido, yo puedo ser libre, pensar libremente, pero unido en la verdad. Yo puedo pensar un caballo con alas, lo puedo pensar, pero no es verdadero. Es un ente de razón en la realidad. Y los límites está el respeto de la verdad por un lado y después el respeto del otro. Sin saber, hemos venido al estudio y hay un respeto y no está escrito. En ningún lugar hemos escrito un contrato que no me tiene que herir ni yo a usted, ni pegar. Hay cosas, ¿no? Entonces, ese límite también es el de las relaciones humanas. La libertad no es indefinida. Es la libertad en la verdad. Monseñor, ¿recuerda usted esa idea que tenían los griegos que... Bueno, Séneca en realidad hablaba de él, conócete a ti mismo, ¿no? Pero los griegos dieron una especie de vuelta de tuerca y dijeron ocuparse de sí mismo. Epimelei esto. Muy bien, yo ese de ocuparse de sí mismo, muy bien. Ocuparse de sí mismo. Bueno, esto todos los lunes va a ser esto, porque es interesante, uno aprende cosas. Está muy bien, ese segundo usted lo sabe paso. mejor que yo que esto era una inquietud que ellos tenían y que decían, si hay alguien que tiene esta responsabilidad de ocuparse de sí mismo, son en aquella Grecia los jóvenes aristócratas que estaban como predestinados a conducir los destinos de un pueblo, ¿no? Digo, este año aquí en Argentina nosotros vamos a tener elecciones. Y no dejo de pensar, digo, en nuestros dirigentes. Y me pregunto, como decían ellos, ¿se ocupan de sí mismos? ¿Se ocupan de la búsqueda de la verdad, del conocimiento, de la sabiduría? Yo les preguntaría a cada uno, porque yo no puedo responder por ellos. Se ven los efectos. En teoría, quien gobierna tiene que mirar el bien común. Y es un modo de ocuparse de sí mismo, de las cosas de uno. De sí mismo es su patria chica, su provincia, su intendencia, su familia. Ese es un sí mismo también, me parece. Y el bien común está unido a la paz. Al menos en la doctrina social de la Iglesia van unidos. Cuando uno habla del bien común, es la paz social. Procurar la paz social incluye ese bien común, es el bien común de todos. Es muy interesante, ¿no? Después están Aristóteles en la ética, cuando habla, dice el fin en la política, pues la política para Aristóteles es el modo de vivir la ética, socialmente. Y entonces dice, no solo que el hombre viva, sino que viva bien. Esto agrega. Entonces quien gobierna, no solo que vivan, por lo tanto hay un mínimo de salario, un mínimo de servicios públicos, pero bien. Así que esperemos que esto suceda y que pueda suceder. O continuar, en algunas provincias está, en otras quizás no está tanto.
Digo, qué interesante, ¿no? Porque lo escucha al Papa que trasciende una frase en una carta que dice, tratemos de evitar que se mexicanice Argentina. Mire de lo que estamos hablando. Sí, He escuchado a algunos especialistas decir que de continuar este estatus con el tema, con la cuestión del narcotráfico, el año que viene estamos descubriendo fosas comunes. sí, nosotros teníamos en el episcopado, en la conferencia episcopal nos dijeron estas cosas, especialistas. En las reuniones que tenemos viene algún especialista fuera, por encima de cualquier sospecha de un partido o de otro, es decir, las ideas objetivas, estadísticas. Y uno pensaba lo que dice usted, exactamente. Es decir, que en poco tiempo, si sigue así, es una pena. ¿Por qué llegamos a esto, monseñor? Bueno, no sé, pregúntele al que... Pero desde su visión. Yo creo que llegamos porque alguien permitió y se enriqueció con esto. Y estos son también cosas muy complicadas. ¿Sabe lo que es quebrar una juventud de un país, pueblos enteros, o en porcentajes elevados, sabiendo que lo estoy quebrando? Una vez que entran ciertas cosas de la droga no se sale. O si se sale, quedan disminuidas ciertas neuronas. Y eso es para siempre. ¿Quién ha permitido esto? Ciertamente hay complicidades generales, no entra solo. Y entra todo, ¿no? Es decir, quien tiene el poder de que no entre. ¿Será un juez? ¿Será un político? ¿Será la policía? ¿Será el ejército? No sé. Pero eso entra, la droga no entra así nomás. Aeropuertos que se perdieron los radares y entran cualquier avión en cualquier parte. Es muy triste. Es muy triste, es una arena movediza muy difícil. Después el que entra en ese juego no puede salir. A mí me da una pena, porque los chicos son buenos. Uno ve a esos chicos, son buenos chicos, ¿no? Hay que tener una paciencia, un amor, un acompañamiento. Hay grupos que se dedican a ayudarlos y han caído por ahí sin darse cuenta. Otras veces pasan y le dan a uno un papelito, probá, vas a ver, y después me decís, y se va. Y a esa edad uno prueba. Y era la droga, y una vez que probó te crea una adicción muy fuerte. En algunos lugares de bailes que toman esas pastillas, bueno, en Europa también, no solamente Argentina. ¿Quién hace eso? Te da una pena. Chicos, el futuro está hipotecado. Monseñor, ¿y cuánto más puede hacer la Iglesia para combatir este flagelo? Ayudar, pero la Iglesia no lo dice, lo denuncia, pero quien deja entrar no es la Iglesia no maneja los aeropuertos. Claro. No, bueno. ¿Qué podemos hacer? Una colaboración. Yo estuve en Roma muchos años, casi 18, en una parroquia. Y allí había un grupo de jóvenes que estaban 2 años para salir, salían recuperados, y en esta parroquia los llamamos para que vinieran y ayudaran a los chicos. Había un oratorio, cancha de fútbol, metegol, y estos venían a la tarde como apoyo escolar. Entonces son chicos que han estado y los advierten a los otros. Entonces ese es un modo también de recuperar. Dirigían grupitos de fútbol, de equipitos, enseñaban a jugar al ajedrez, acompañamiento. Es un modo de ayudarlos y hacer esto, ¿no? ¿Siente que la dirigencia política se deja ayudar en estos temas? No soy, aquí le dije lo al principio, usted me puede preguntar todo, solo que algunas cosas le diré, mire, no lo sé, le podría contestar, porque hay que conocer detalles, ¿no? Y fehacientes, porque acusar es muy fácil, ¿no? Y después, pero sí, hay un efecto que uno ve que algo está pasando, ¿no? Lo que hace la Iglesia es bueno, afirmarlo y después remangarse las manos y hacer algo como podemos ayudar. Están estas facendas que nacieron en Brasil, está el Grupo Cenáculo de Buenos Aires, aquí está Levántate Yan, hay varios lugares, pero los propios eclesiásticos tienen un modo de llevar a los chicos, los hacen rezar, a la mañana hay misa. En las facendas, que es una gran extensión de tierra, hay un convento de clausura, monjitas de clausura que rezan, como en los conventos. Entonces se lleva una vida que en muchos casos superan por una autoformación y educación desde adentro.
No porque una pastilla corrige algunas cosas, hay que corregir con pastillas o con medicamentos, perdón. Claro, claro, claro. Pero no, es muy triste. Yo primero un consejo es ayudarlos, recibirlos, no echarlos a los chicos. Es el futuro, porque hay que ver cómo entraron. Y después todos hemos tenido 14, 16 años, 17. Hay cosas que uno no se imagina. Después reflexiona. Y a esos les ha pasado lo mismo. Nunca pensaron que tenían estas consecuencias. Claro. ¿Cómo uno los puede ayudar? Después hay problemas de familia. Muchas veces se refugian porque falta el afecto familiar. Y no me refiero a la familia que hablábamos recién, sino a un grupo humano, a un unido provisoriamente que tiene un afecto como ser humano. Claro. ¿Qué sintió cuando lo escuchó al Papa decir a los políticos, no dijo Argentina, me he sentido usado por los políticos? ¿Qué sintió? Dijo, lo tenía que decir, bien alguien lo dijo, ¿no? Yo no conocía mucho la interna de la vida en la iglesia en Buenos Aires. Mi vida ha sido estudiar biblioteca, el Archivo Secreto Vaticano, escribir artículos, congresos. Mi vida era dar clases, digamos. Se metió en un lío, bueno. Y de repente me pusieron acá. Así que no sé todos esos detallitos, pero no me extrañaría, ¿no? No me extraña eso, se juegan muchas cosas, es muy difícil. Ahí se puede haber sentido usado para esto, con tal de conseguir una cosa mía, de un partido, y es muy feo. Otras veces puede ser un acompañamiento sereno, honesto, que no es usar, es trabajar juntos para un bien común. Habría que ver qué es. Yo creo que es usar, no es para el bien común, y no para la paz social, sino para réditos propios exclusivos. Ahí sí sería una anotación negativa, claro, me parece. Bueno, quitó esta posibilidad el Papa al menos este año de venir a la Argentina. Lo vi. A nosotros nos dijeron el año pasado que parecería que no iba a venir, pero tampoco sabían, no había respondido el Papa aún. Hoy he visto que va, creo que a Bolivia, Ecuador y Paraguay, me parece. Sí. Y no aparece Argentina, quizás de repente, ciertamente como este Papa a lo mejor aparece la semana que viene, estoy por ahí. Discúlpeme mi desconocimiento, ¿hablaba usted con el Papa? Sí, yo lo conocí ya como obispo. En las conferencias episcopal, yo estoy en la plenaria, donde están todos los obispos de Argentina, estamos una semana, y en los momentos, primero las asambleas, cada uno habla, pero hay como mesas para desayuno, almuerzo, de 5, varias. Y uno se sienta como va llegando. Y varias veces me ha tocado tomar el desayuno, almorzar con él. Muy afable, muy bien, muy ordenado. Estaba después de cena un ratito nomás y ya se iba a acostar. O a rezar y se levantaba así temprano. Por ahí uno se queda un poco más y charla, ¿cómo están ustedes? ¿Qué problemas tienen? Y uno hace comentarios. Se enriquece, ¿no? Claro. Él ya era cardenal cuando yo lo he conocido. Sí. Y después de Papa sí pero son audiencias muy breves, han sido, y siempre una bendición a San Luis. Y mucha afabilidad, como si nos conociéramos. ¿Qué tal? Claro. ¿Cómo estás? Así, una frase así. Claro. Bueno, ha sido un impacto su manera de relacionarse con el mundo. Sí. Y ha sido providencial. Cada papa, uno que tiene fe de cada papa es el que tenía que estar para distintas circunstancias, me parece. Nosotros estamos muy contentos, muy bien, justamente por esa imagen, ¿no?, que queda. Monseñor, insisto sobre esta idea que le señalaba recién, ¿no? Cada vez que el Papa dice algo se genera una polémica. Y no hace menos de 10 días habló del genocidio, denunció el genocidio armenio. Y automáticamente llegó la respuesta diplomática de Turquía, ¿no? 100 años después. Y alguien podría decir, no es demasiado tarde, 100 años después. No, es un acto de justicia. ¿Qué visión tiene usted de este tema? El armenio es muy importante
fue ocultado por todas las potencias, son 1,5 millones más o menos. El presidente turco ha dicho que deje a los historiadores que hagan de historiadores, que los políticos no hagan de historiadores. Pero los historiadores han hecho de historiadores, y el político, el Papa, transmite lo que han hecho los historiadores. Tanto que en la Comunidad Europea, para que Turquía, sería bueno rastrear, Turquía entrara en la Comunidad Europea, le pidieron que reconociera la matanza de los armenios. Y eso ha sido en el 90, 80 y algo. 1,5 millones de armenios, más o menos. Más o menos. Y de hecho, se ha transmitido esa frase de Hitler, ¿no? Cuando decreta la eliminación de los judíos, como diciendo es grave, él dice que contesta, ¿y quién se acuerda del genocidio armeno? Entonces me parece, y lo han dicho, Juan Pablo II también habló del genocidio armeno. Lo dicen los mismos historiadores, pero bueno, si es cuestión de palabras, el problema es que quizás el presidente tiene que responder así, según su conducta pública, porque si, sería como reconocerlo, que lo niegan. Claro. Pero el Papa ha sido muy valiente, y de hecho nosotros apoyamos, vamos a tener una misa en rito armeno el viernes en la conferencia episcopal. Porque claro, son los pueblos muy perseguidos los cristianos. Y no sé, son 47, 43 millones de muertos en el siglo XX, de mártires. 43 millones, no 1, 2, 43. Muchos más que en todas las persecuciones romanas de 200 o 300 años hasta Constantino. Claro. El siglo XX ha sido una ferocidad anticristiana muy grande. ¿No? Y, no sé. Monseñor, tengo aquí algunas citas que reflejan datos de la realidad que publican los medios y que me resultan absolutamente inquietantes. Por eso las quiero compartir con ustedes y pedir una opinión, ¿no? Una de estas es esta, dice, cada día en Argentina 9 nenas de entre 10 y 14 años dan a luz. Cada día nacen 321 bebés cuyas madres no llegan a los 20 años. La estadística numéricamente dice eso, y es eso. ¿Cuál es la reflexión? A mí me parece que, porque al decir esas frases o estas estadísticas que las leo, está secundariamente, o casi viene ahí nomás, una conclusión. No puede ser, está mal. Esto es un daño. Entonces el problema, y es verdad, sobre todo esas edades, eso es verdad, constatar esto y que no estaría bien. El problema ¿cuál es? Es decir, el diagnóstico está bien, es qué remedio doy a eso. Quizás aquí uno se divide. Es decir, yo no puedo seguir con maneras y costumbres que si uno es normal, termina necesariamente en eso. Entonces, si el modo de comportarme, las costumbres de un lugar, el alcohol de esas edades, muchas cosas se hacen con el alcohol y después, claro, van creando hábitos. Los programas, el lenguaje en la televisión, después está, cada uno busca lo que quiere. Es decir, no es que queda embarazada porque de jugar con las muñecas quedó embarazada. No, viene y eso influye en los chicos también, porque pobres chicas, ahí parece que las culpables son todas las chicas, las mujeres, pero son los varones también, que hay algo que va llevando unas costumbres de acercamiento a la mujer, quizás no en el respeto. Entonces la solución, me parece, no es la segunda, un aborto, o darle a la chica la pastilla del día después, que tiene grandes probabilidades en ser abortiva, porque no estoy arreglando la causa. Es como si yo estoy enfermo con gripe y siempre duermo con la ventana abierta y destapado,
Claro, puedo tomar la pastilla, pero lo que tengo que hacer es cerrar la ventana y taparme y estar un tiempo tranquilo. Si yo no hago esto, claro, termina mal, neumonía, etc. Entonces hay que ver una sociedad hipersexualizada y fuera de lo que es la sexualidad. Entonces habría que estudiar eso. Y si no, la persona... ¿Sí? No, perdón que lo interrumpa. ¿Hay alguien estudiando eso? Digo, ¿hay alguien preocupado efectivamente por resolver esto? Pero eso depende también de políticas mayores, ¿no? Regulación, porque si esa libertad que hablábamos antes no tiene límites, entonces yo puedo dar las pastillas para emborracharte, la droga, porque no me puedes poner límites, soy libre. No me puedes poner límites en la televisión, porque soy libre. No me puedes poner límites en la mamá o los padres a sus chicos, porque es libre. Claro, hay toda una serie, y ahora están las leyes nuevas del Código Civil, también está el abogado del niño. Entonces el papá va a querer hacer algo y está el abogado del niño que le dice que no puede. Claro, hay que sentarse y rever un poquito el movimiento de la sociedad. ¿Por qué se hipersexualizó, como decía usted, en la sociedad? ¿Por qué? No lo sé, ¿no? ¿Será porque? Lo que pasa es la sexualidad, primero que... O se utilizó, perdón que lo interrumpa nuevamente, la sexualidad como un camino a qué. Es por eso, quizás está bien eso que dice, ¿el camino a qué? Utilizarla. Es porque quizás uno busca una felicidad. En el fondo, el hombre es ser humano, ¿no? El hombre y la mujer es un ser humano, no es un animal. Y la sexualidad en el hombre es parte de su estructura de personalidad. Ahora, como el hombre es espiritual y no se contenta solo con lo material, cualquiera de nosotros podrás tener todo, pero te falta un poquito de cultura, un poquito de arte, algo de belleza, algo del buen trato, algo del buen gusto. Hay cosas espirituales que no se tocan, que uno las necesita. Después está lo espiritual propio, la religión, etc. Pero porque somos seres humanos. Y entonces la sexualidad también está ahí. Y en la sexualidad, en la unión, hay algo más espiritual que corporal. Pide el infinito. Y entonces cuando eso no está canalizado bien, es lo que me parece es buscar otra cosa. Una felicidad que no me va a dar. Porque no soy un animal, soy un ser humano. Yo necesito algo de la espiritualidad de la otra persona. Y por eso el cuerpo muchas veces uno dice, ¿por qué uno abraza a un pariente, a un niño, a una persona que quiere? Al niñito, ¿por qué le das un abrazo y él quiere ser abrazado? O etcétera. Porque es como si, me parece, ¿no? Es como si el cuerpo molestara. Uno quiere algo espiritual que entre. Ahora, cuando eso espiritual está mal canalizado significa egoísta, se aprovecha, entonces uno busca otra cosa. Entonces en los jóvenes lo que hay que han hecho muy bien, me parece, aquí en San Luis, del deporte. No se trata de que el deporte, pero también a uno le da otros intereses, es decir, sale del esquema cerrado y que da pie para, ¿no? Entonces toda esa energía uno con ideales, quiero ganar, quiero llevar bien el colegio, quiero tener la medalla, ¿ven? Cuando no hay nada uno está ahí, claro. Y después la sexualidad tiene que ser responsable. Y a esas edades uno no es responsable, no puede, por más que lo diga. Y entonces hay que tener un hijo, lo que sea, ¿no? Usted hablaba de la felicidad. Entiendo la felicidad como una suerte de estado permanente de paz y serenidad. Sí. ¿Le agregaría algo usted? Sí. Es alcanzar el bien, la felicidad última. Hay felicidades intermedias. Tomo este vasito de agua que voy a necesitar. Por favor, adelante. Y es un bien provisorio, sensible. Hay bienes espirituales que no terminan. Entonces la felicidad también, felicidad inmediata, ¿qué tipo de felicidad? Es un bien permanente que uno lo posee. Y permanente, y esa va a ser para lo que nosotros hablamos, la bienaventuranza eterna, el cielo. Otros quieren la bienaventuranza acá en la tierra, bueno, también. Pero la felicidad también hay que saberla buscar, está unida a la verdad.
y al bien, y al verdadero bien. Porque puede ser que uno vea un bien y se equivoque. Ejemplo, tomo un chocolate, estoy con problemas de hepatitis, no puedo comer chocolate. Entonces es un bien aparente. Es muy lindo el sabor, el chocolate espectacular, pero me va a hacer un mal terrible. Entonces fue un bien aparente. Vio que usted sabía más que yo de ocuparse de sí mismo. No, no. No es lo mío, no. Cada uno. Bueno, señor, permítame una pregunta que, la verdad es que, una pregunta sobre la que intento reflexionar siempre. Digo, tengo la sensación que la Iglesia no perdona al que se equivoca en el amor. Es muy duro lo que dice. Le pido disculpas. No, duro no para mí, pero es duro en sí mismo. Porque no perdonar al que se equivoca en el amor, amando, ¿cómo amando no va a ser perdón? Es muy duro, porque es casi contradictorio. Y Dios es amor, ¿no? No es que no perdone, yo quisiera, porque también uno tiene que ver a las otras personas. Quizás usted me dice en la separación y las uniones nuevas. Sí, por ejemplo. En ese sentido. No puede comulgar una persona separada, ¿no? No es que no perdone, el problema es que también hay que ver la persona anterior. ¿Cómo es? Y porque Pepe con Pepita, y Pepe se va y se va con Pepita 2. Distintas cosas, nadie puede juzgar porque quizá uno en la misma situación quizá hubiera hecho lo mismo que esa persona. Pero hay que ver quién es el culpable, se dice, el responsable. No es que todo, ciertamente mitad y mitad, pero hay veces que son casos muy complicados. Entonces la persona que es inocente, entre comillas, también yo la tengo que cuidar. Si es una persona que fue infiel todo el tiempo y esta persona, bueno, te vas, y a lo mejor después se corrige, no hay problema, y esa fue la causa de esa separación, yo no puedo decir, bueno, lo tuyo está bien, y como yo que hice todo el esfuerzo para ser fiel, a mí es lo mismo. Si no estamos en el cambalache, ¿no? El tango. No es todo lo mismo. Lo que pasa es que la Iglesia perdona siempre, cuando uno corrige. Ahora, que yo no pueda darle la comunión no significa que no le he perdonado, no puede recibir la comunión. Dios puede dar la gracia por otros caminos que no es la comunión. Además existen las causas de nulidad matrimonial, que muchos no la conocen. Y a través de las causas de nulidad matrimonial, ahí está el perdón y el arreglar una vida para siempre. Es un acto de caridad que hace la Iglesia. Y en ese sentido, Juan Pablo II fue muy claro. Yo siempre aconsejo la lectura de Familiaris Consortio del año 1983. Tiene unos números sobre el 80 en adelante. ¿Cuál es la atención pastoral? Por eso no es que no perdona. Es la atención pastoral a todos estos casos, que serán santísimos. Y a lo mejor son más coherentes que otros. Y ante Dios, por eso no es que uno lo ve eso. Claro. Y lo ve. Y sufren mucho más de lo que uno cree. Y son más transparentes. Yo entiendo, el problema es que ahora no puedes tampoco volver atrás esta situación. El problema es que permanece esta y no es la Iglesia. Lo puso el Evangelio, es decir, la carta fundacional es que no puede separar el hombre lo que Dios unió. La Iglesia no puede separar lo que Dios unió. Y las causas de nulidades no es separar lo que está unido, es declaración de nulidad. Es decir, declara que lo que todos creíamos que era una unión no lo era. Por ejemplo, un caso extremo, después de un tiempo yo descubro que me he casado con mi hermana. La guerra nos separó, nos encontramos no sé en dónde, y los papeles, por más que hayamos tenido hijos, es nulo, nunca existió ese matrimonio. O es la mamá o es el papá, tampoco. Eso se prueba, es nulo, se declara nulo porque nunca existió. Por eso ayuda, viene en ayuda, no sé si es tan
¿De esto se va a hablar en octubre en este sínodo? Las causas de nulidades no, porque ya son claras. Están funcionando, acá en San Luis existen. Existe el padre Marcelo Parma, es el vicario judicial de toda la zona de de Cuyo, también de La Rioja. Y acá hay sacerdotes que llevan estos casos. Y yo les he dicho a los sacerdotes que quizás ellos por ahí no pueden ir a todas las novenas, porque están trabajando en esas causas de nulidades. Y eso es un acto de caridad. No son papeles. ¿No? Digo, también lo son. Monseñor, esta idea es fruto, digo, esto que le voy a comentar, ¿es fruto de la episteme judeo-cristiana? Yo quiero que usted me lo diga. Mire, Santa Catalina, San Gabriel, San Marcos, San Agustín, San Francisco de Asís, San José, San Pablo, San Ignacio, Santa María, Cristo Rey, San Simón, San Cayetano, Don Bosco, San Buenaventura, San Luis Rey, San Luis Gonzaga, Aleluya, Santo Tomás de Aquino, María Auxiliadora, Madre Cabrini y hay más. ¿Son? San José, el de Quines. Colegio de Quines, lo saludamos al Colegio de Quines. Colegios de la provincia de San Luis que tienen nombres de santos. De santos, sí. Yo creo que es lo que dice usted. Hay la cultura judeo-cristiana, ¿no? Es decir, estamos en Occidente y Boko Haram, todos esos, también matan, no por ser, sino por ser occidentales, ¿no? Y lo dicen. Es decir, que hay una cultura judeo-cristiana. Pero a su vez responde, sí, judeo-cristiana. Y en esta cultura judeo-cristiana también nosotros, en San Luis, es decir, un pueblo así, aséptico y sin religión, puramente como las paredes blancas, no existe. Existen costumbres, modos de tratarnos. No sé, en China no creo, como le comentaba, no creo que existan esos nombres. Tantos. Además, pues estaría en chino y a lo mejor es el mismo nombre, pero no lo sabríamos. Digo, en general no tendría ese nombre, ¿no? En la India lo mismo, me parece. Y esto es la cultura, que es parte nuestra. Por eso hay que rescatar esto, purificar lo que errores del pasado, ¿no? Pero seríamos otra cosa, es como una rama que está en un tronco. Yo saco el tronco, se cae la rama. Y el tronco es esto no. Así se ha ordenado la sociedad, ¿no? Al menos en Argentina, y de hecho históricamente ha sido así. Ideológicamente se quiere quitar eso, pero históricamente están ahí, está eso. Monseñor, la última pregunta que le hago, ¿por qué reza? ¿Por quiénes? ¿Por qué? Digo, pide por quién, ¿por qué? Creo que el Papa dice, pero le digo la verdad. Recen por mí, dice el Papa, ¿no? Le digo la verdad. Por favor. Yo le decía recién en una confidencia, rezo, no sé si mejor, yo creo que al menos rezo más que antes. Será por el peso de la responsabilidad, porque eso trae paz y encuentro el hablar con Dios. Yo creo, ¿sabe? Yo creo que Dios existe. Yo creo en Dios, ¿no? Y creo en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces pero también creo lo que soy. Y la Iglesia dice, y el texto de San Pedro, etcétera, que lo propio del pastor es rezar por su pueblo. Es lo propio. Y dice más, el que reza mucho, este es el pastor bueno y celoso, el que reza mucho por su pueblo. Así que yo rezo por eso, primero por ser Dios quien es, y hablar con el dueño, ¿no? A ver qué me dice y cómo me tengo que mover. Pero sobre todo es esa unión espiritual que toca la parte, como diría Pascal, la parte más fina del alma, que es el espíritu. Y el espíritu con el espíritu. Rezo como todos los sacerdotes religiosos, el breviario, eso que rezamos, y es lo que da también un efecto muy bueno. Yo rezo por todos y por cada uno de San Luis. Y en un momento rezo por todos los fieles de San Luis, estén donde estén.
Así que si uno está de viaje, o no está acá, o se fue a vivir porque se casó no sé con quién, pero es de San Luis, yo rezo por él, para que Dios lo ayude, para que lo proteja, a la mañana y a la tarde. Tengo en mi casa, que la hizo Monseñor Laice, después vivió Monseñor Lona, hay un lugarcito que es muy chico, pero es un oratorio. Ahí celebro la misa cuando no estoy en parroquia y hay rezo. Me he hecho incluso un taburete que lo bajo y ahí pongo, muchas veces escribo o estudio ahí, en la capilla. Y hay rezo las 2 veces por día por todos los fieles. Perdón, ¿qué escribe, Monseñor? Estoy haciendo trabajos de investigación todos los años sobre algunos aspectos de Santo Tomás de Aquino. El año pasado fue sobre el gobierno, el bien común. Y artículos, y terminando algún libro, León XIII, en mis ratos libres, por ahí tengo 1 hora, media hora, eso la uso. Me levanto más temprano, trabajo antes de irme al obispado, y así voy haciendo. Estamos ahora en una traducción de un libro. Así que bueno, ustedes no se preocupen, yo rezo por ustedes. A mi modo, espero que, así que cualquier cosa después le dicen, no, pero allá el obispo tenía que haber rezado. Cuando terminemos allá, pero espera, che, venga el obispo. ¿Usted no estaba rezando por mí? Ah, bueno, entonces pase. ¿No? Monseñor, muchas gracias, nos hemos enriquecido escuchándolo. No, gracias a ustedes, y el que se va enriquecido soy yo, porque también me dan motivos para reflexionar de cosas que no las tenía en acto. Muchas gracias, que el programa siga bien y que tenga el mejor de los éxitos. ¿En qué piensa cuando le digo el poder de la palabra? En el poder de la palabra. Primero, bueno, es muy fuerte eso, que la palabra genera situaciones. Dios es palabra y todo fue creado por su palabra. Entonces también el hombre, por eso los medios tienen mucho que ver. En ese sentido, el poder de la palabra. Yo he pensado en eso. Uno forma opinión, da lugar a distintas opiniones, se enriquece, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches a todos. Hasta la próxima semana, muchas gracias.